dice el problema 1, un avión vuela con una velocidad horizontal de 500 kilómetros por hora a una altura de 5 kilómetros. Para empezar, vamos a ver que esas unidades las tenemos que convertir a metros y segundos, porque es imposible poner el valor de la gravedad 9,8 metros sobre segundo en kilómetros por hora, ¿no es cierto? Da un número enorme. Y dice el punto A, ¿cuál será la distancia horizontal que recorrerá un proyectil para que dé en el blanco situado en el suelo? O sea, ¿cuál va a ser el blanco si va a esa velocidad y lanza un proyectil, ¿no es cierto? Como les decía, convertimos los valores para trabajar con unidades coherentes. Tenemos que I igual a 5 kilómetros, ¿no es cierto? Esa es la distancia, por el coeficiente de conversión, o factor de conversión, 10 a la menos 3 metros por kilómetros, igual a 5.000 metros. B dice igual a 500 kilómetros por hora. Convertimos primero kilómetro a metro, 10 a la 3, y después el otro factor de conversión para convertir el tiempo, 1 sobre 3.600, y nos queda que la velocidad es 139 metros por segundo. Y ahora sí empezamos con el punto A. ¿Cuál será la distancia horizontal que recorrerá el proyectil para que dé en el blanco situado en el suelo? Para sacar esa distancia horizontal tenemos, ¿no es cierto? Tenemos que determinar el tiempo y tenemos que determinar el tiempo. Entonces ponemos I igual a F de T y nos da, o sea que nosotros, fíjense acá, consideramos que el proyectil tiene caída libre para convertir el tiempo, para determinar el tiempo que va a estar en el aire. Entonces ponemos I igual a 1/2 de aceleración por tiempo, por lo tanto el tiempo es 2I sobre A, eso lo pueden calcular. Estoy imaginando que están con todo el armamento, calculadora, lápiz, papel, todo. 1,01 le da, profe, el tiempo. El tiempo me da 32 segundos, porque es T igual a raíz de 2 por 5.000 sobre 9,8, ¿no es así? Ah, sí, al valor de I lo puse en cosa. Raíz de 2 por 5.000 sobre 9,8. ¿Cuánto le da, profe? A mí me da 32 segundos. A mí también, profe. Bueno, me alegro. Entonces, con ese tiempo que el proyectil está en el aire, ¿no es cierto?, podemos calcular el desplazamiento, que es lo que nos pide, horizontal. Pero el desplazamiento horizontal es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aplicamos la fórmula de la posición en función del tiempo, en donde I es igual a XI es igual a 0. Si ustedes ven la flechita de la grafiquita, ¿no es cierto? La dirección XI. Profe, Sí. ahí en la gráfica sí el movimiento horizontal era rectilíneo, como dice ahí, rectilíneo uniforme, y el otro es rectilíneo uniforme, ¿no? 20 variables.
Ahí tienen en la grafiquita lo que es horizontal, es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo que es horizontal es movimiento rectilíneo uniforme, o sea que la velocidad es constante. ¿Está bien? Sí, también, profe. Entonces tenemos que la XY es igual a 0 porque la referencia es casualmente el avión. ¿Estamos? Nosotros estamos con la referencia parado en el avión. Por lo tanto, tenemos que la X va a ser igual, ¿no es cierto?, al valor de la velocidad que hemos convertido, ¿no es cierto?, 138 o 89 o 139 por 32 segundos. ¿Y cuánto nos da? 44,5, ¿no es cierto? Cada pasado a kilómetros, sí. No, nos queda metros. 4.444,5 metros. ¿Cómo puede morir, chavo? ¿Se entiende hasta ahí el problema? Sí, profe. Bueno, el punto B dice, es parabólico, pregunta, ¿no es cierto? ¿Es parabólico el movimiento del proyectil visto desde una referencia fija del avión? ¿Cómo se imaginan ustedes que lo ven, ¿no es cierto?, desde el avión al proyectil cayendo? Sería una caída vertical. Exactamente, porque horizontalmente el proyectil lleva la misma velocidad que el avión, o sea que ustedes lo ven que cae como si cayese, como si fuese caída libre. Ahí eso les demuestra a ustedes que el movimiento horizontal, bueno, es a velocidad constante y el movimiento vertical es a aceleración constante, ¿no es cierto? Usted al proyectil de arriba del avión lo ve que cae al piso, que cae, pero no se dan cuenta que está haciendo una parábola el proyectil. Visto el avión no se dan cuenta, tienen que verlo lateralmente. ¿Estamos? ¿Estamos o lo están pensando? ¿Podría repetirlo, profe? El proyectil uno lo va a ver lo que hace, depende desde dónde lo mire. Ese es el criterio que me he usado para determinar el desplazamiento, ¿no es cierto?, que hemos usado la referencia del avión. Nosotros estamos parados en el avión, por eso decimos que la velocidad horizontal XY es 0 por velocidad por tiempo, entonces hemos podido despejar la X. Si nosotros estamos en el avión y vemos, han visto como ven en las películas, que se tiran personas para andar en paracaídas, ustedes lo ven que se van como si se hubiesen lanzado en forma vertical. No, y en realidad se han lanzado a la velocidad que va el avión. Pero como ustedes están arriba del avión, la referencia de ustedes es arriba del avión, no es desde la Tierra. ¿No es cierto? Entonces, ustedes ven que cae verticalmente, porque ellos, repito, ellos llevan la misma velocidad que el avión. Si lo viesen lateralmente, ¿no es cierto?, verían la curva que está marcada por puntos ahí en el grafiquito, lo verían que en realidad describe una parábola. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, vamos al problema. Otra vez un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol patea un balón con un ángulo de 37 grados con la horizontal
con una rapidez inicial de 50 metros por segundo. A, encontrar el instante en el que el balón alcanza su punto más alto de su trayectoria. B, a qué altura llega el balón. Nosotros tenemos que encontrar el instante en el que llega a su punto más alto y la altura. ¿Cuál es el alcance del balón y cuánto tiempo está en el aire? Primero, nosotros tenemos una dirección de la velocidad inicial de 37 grados y tenemos la velocidad inicial de 50 metros por segundo. Como estamos trabajando con tiro oblicuo, tenemos que sacar las componentes. Necesitamos sacar las componentes en Y y en X. Entonces ponemos 50 metros por segundo, ¿no es cierto? Por seno de 37 y nos da 30 metros por segundo, y después la otra BI 50 metros por coseno de 37 y nos da 40 metros por segundo, ¿no es cierto? Entonces vamos al punto A, y el punto A nos dice encontrar el instante en que el balón se alcanza el punto más alto. Usamos la ecuación de velocidad en función del tiempo, ¿no es cierto? Tomamos como si el tiro fuese tiro hacia arriba. No nos complicamos con la trayectoria horizontal. Entonces decimos que la velocidad de llegada va a ser 0, porque va a ser el punto más alto. Entonces el tiempo para el I máximo va a ser igual a BI sobre A, o sea que 30 metros por segundo sobre 9,8. ¿Cuánto le da eso? 3,06. 30 sobre 9,8 a mí me da 3 segundos. A ver a quién le da. 3,06 no daba mi 3,06. Sí, bueno, 3 segundos pónganle, porque en realidad la aceleración no es 10, sino que es 9,8. Pero es una buena aproximación, 3 segundos, ¿no es cierto? La I máxima, el punto B nos pide a qué altura llega el balón. La I máxima la calculamos con la ecuación esta de la posición en función del tiempo, y ponen los valores, ¿no es cierto? BI por tiempo es 30 metros por 3 segundos, menos, acuérdense que tiene aceleración de gravedad que es negativa, 1/2 de 9,8 por 9 segundos al cuadrado, es 3 por 3. Eso le da una, 2 sumando, da 90 metros menos 44,1. No sé si están de acuerdo. ¿Cómo le da usted, profe? Era 90 metros, dijo, menos 44,1. Sí, así queda, y el resultado es 45,9 metros, pero me gustaría que alguien me diga si tiene razón o no tiene razón, porque a mí me ha dado tanto. Repito, numéricamente la ecuación queda 30 metros por segundo por 3 segundos menos 1/2 de 9,8 por 9 segundos al cuadrado. Sí, profe, 45,9. 45,9.
Esa es la altura máxima. Y después dice C, alcance, el alcance de la pelota de fútbol, lo determinamos, ¿no es cierto?, con X igual a X más B por tiempo. El alcance lo determinamos con el movimiento rectilíneo uniforme, y nos queda que eso es para x y igual a 0, porque nosotros estamos contando el movimiento desde x igual a 0, y nos queda que x igual a 39,9 por 6 segundos. Si bien es cierto, ustedes han calculado que el tiempo para que llegue a la altura máxima era 3 segundos, ahora estamos hablando del ciclo completo cuando la pelota llega al suelo. O sea que no son los 3 segundos, sino 6. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos hablando de un sistema que es simétrico. ¿Me están entendiendo o no? Si la pelota necesita 3 segundos para llegar a su punto más alto, necesita otros 3 segundos desde la velocidad 0 hasta llegar al suelo. Necesito otros 3 segundos porque tenemos un sistema simétrico. Por eso dice abajo en la pantalla t igual a 2ti máximo. Por eso es que hemos aplicado para determinar el alcance, ¿no es cierto?, el tiempo de 6 segundos. Entonces ponemos la altura que acaban de calcular, 39,9 metros sobre segundo, por 6 segundos. ¿Y cuánto les da eso? ¿Qué alcance? 239,4. Sí, 239,4. Efectivamente, así. ¿Puede ser? Ese es el valor, sí, sí. Exactamente. Pasamos al problema 3. Sí, digo, si no tienen preguntas, ¿no? Si se ha quedado claro. El desplazamiento es 239,4, como dice la compañera, y el tiempo que ha estado en el aire en la pelota es 6 segundos. Dice el problema 3, se lanza un proyectil con velocidad inicial o v sub 0 igual a 20 metros por segundo bajo un ángulo de 37 grados. A una distancia x de 35 metros se encuentra una pared de 5 metros de altura. ¿Logrará el proyectil sortear el obstáculo? Fíjense la grafiquita, ahí sale el proyectil a 37 grados, ¿no es cierto? Y a los 35 metros hay una pared de 5 metros de altura. Pregunta si el proyectil va a pasar por arriba de la pared o le va a pegar a la pared, ¿no es cierto? Entonces nosotros calculamos, también como en el caso anterior tenemos la velocidad inicial 20 metros por segundo y calculamos las componentes, ¿no es cierto? B sub 0, 20 metros por segundo por coseno de 37 nos da la velocidad de x y la velocidad y multiplicando por seno y nos da 12 metros por segundo. Y dice el problema, para determinar la altura del proyectil a los 35 metros determino el tiempo en esa posición. O sea que nos vamos a trabajar con la coordenada X, ¿no es cierto?, el movimiento rectilíneo uniforme, y ponemos la fórmula posición o desplazamiento horizontal igual a la velocidad por tiempo. Y ahí despejamos el tiempo que necesita el proyectil para llegar a los 35 metros. Entonces ponemos 35 sobre la velocidad
en X, ¿no es cierto?, sobre 16 metros por segundo y nos da 2,19 segundos. ¿Se entiende esa parte o no se entiende? El tiempo. Porque nosotros estamos trabajando con la componente en X. Decimos, por eso ponemos de antemano en el planteo, considerando el movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, que es velocidad constante, X es igual a V por T. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? Bueno, y ahí despejamos el tiempo, entonces, para que el proyectil recorra 35 metros, no estamos, fíjate vos que no estamos obviando lo que es la altura. Nosotros decimos que para que llegue a los 35 metros de distancia, necesitamos el tiempo de 2,19 segundos. En función de la altura, de la velocidad de la componente horizontal, ¿no es cierto? Nosotros habíamos calculado la componente horizontal a 16 metros por segundo. Entonces, con ese tiempo vamos a trabajar sobre, ahora sí, con la componente vertical, velocidad, la posición en altura, en función del tiempo. Entonces nos dice que la I es igual a la velocidad inicial por tiempo menos un medio de G por T al cuadrado. Reemplazando valores, tenemos que la BI es 12 metros por segundo, por el tiempo que hemos calculado a los 35 metros, que hemos determinado 2,19 segundos, menos un medio por el G, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Y ese, si están con la calculadora, tendría que darle la altura a la que impacta, ¿no es cierto?, el proyectil en la pared. Profe, una pregunta. ¿Por qué BI vale 12? ¿Cómo? ¿Por qué BI qué? ¿Vale 12? Porque le hemos calculado. Fíjate que está a la par de la gráfica. B sub 0 I, hemos calculado la componente vertical. Claro, Y claro. nos da 12. Entonces, si calculan 12 por 2,19, ponen el resultado, después ponen menos un medio de 9,8 por 2,19 al cuadrado, ¿cuánto les da? ¿15,5 puede ser? ¿O no? No, la altura esa no. Acuérdate que la altura de la pared tiene 5 metros, ¿no es cierto? Y la
Ese es el valor, ese es el valor. O sea que podemos poner como conclusión que el proyectil pega en la pared, porque pega a la altura de 2,8 metros más o menos, ¿no es cierto? 2,78 me da. 2,78, sí, por ahí ese es el valor. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ponen como respuesta, como dice ahí, el proyectil impacta en la pared y como ha puesto el compañero, impacta en la pared a la altura h igual a 2,78 para poner una respuesta completa y precisa, ¿no es cierto? Vamos al problema 4 y ya vamos a tener que reconectarnos. Dice el problema, demuestre que el disparo de una pistola puede alcanzar el triple de altura cuando tiene un ángulo de elevación de 60 grados que cuando tiene un ángulo de 30. B, que el alcance es el mismo. Y C, se verifica esto para otros par de ángulos. Esa es una pregunta con trampa, ¿no? Pero ya la vamos a contestar. ¿Qué tenemos nosotros en definitiva? ¿Qué datos tenemos? Fíjense que tenemos dos velocidades, 30 y 60, pero no tenemos una velocidad, un valor de velocidad. Entonces tomamos una velocidad unitaria, que la descomponemos, ¿no es cierto?, en X e Y para 30 grados y también en X e Y para 60 grados. Eso es lo que está puesto en el ángulo superior izquierdo. Entonces, la BX30 va a ser igual a BD por 30 grados y eso nos da a nosotros una velocidad proporcional, porque no tenemos el valor, pero nosotros tomamos una velocidad unitaria y tomamos directamente el coseno de 30. Después tenemos la velocidad inicial, BI, a 30 grados, volvemos a poner la velocidad por el seno de 30 y nos da 0,5 metros por segundo. Les repito, esas velocidades nos da porque estamos tomando una velocidad unitaria, porque no la tenemos como dato. Después la BX a 60 grados, ponemos la B por coseno de 60 y nos da 0,5, y por último la BI a 60, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos pide el problema? Determinar si el disparo a 60 grados alcanza el triple de altura que el disparo a 30 grados. Entonces nosotros buscamos determinar la altura con la velocidad en función del desplazamiento. B al cuadrado igual a BI al cuadrado menos 2A delta de X, teniendo en cuenta que B es igual a 0 porque estamos hablando de la máxima altura. De ahí, ese delta de I, ¿no es cierto?, se nos convierte a nosotros en I máxima a 30 grados y la despejamos, o sea que nosotros al 2A delta de I lo pasamos a la izquierda y se nos convierte en positivo, y de ahí despejamos el I. Y nos queda que BI a 30 sobre 2 al cuadrado es sobre 2G. Ahí reemplazamos los valores, ¿no es cierto? BI 30 al cuadrado, acuérdense que BI 30 era 0,5. 0,5 por 0,5 nos da 0,25. ¿Me siguen o no? Sobre 2G igual a 19,6.
Entonces la altura máxima a nosotros nos da, es una altura proporcional. Recuerden que estamos hablando de una velocidad unitaria, nos da esa velocidad bajita de 0,0127 metros. Y después la I máxima a 60 grados, ¿no es cierto?, nos da BI 60. BI 60, ¿cuánto vale? 0,866, ¿se acuerdan? 0,866 por 0,866 nos queda 0,75. ¿Cómo? Sobre 2G, que es 19,6 y nos da ese valor de 0,0383. ¿Están de acuerdo o están verificando los valores? Sí, profe, me da igual. Bueno, entonces, esas son las alturas. Por lo tanto, la relación I máxima 60 y máxima de 30, o el cociente de la altura, nos da 0,0383 sobre 0,0127, nos da 3 veces. O sea que la altura del tiro a 60 es 3 veces superior al de 30 grados, ¿sí? ¿Por qué lo divide? Para sacar la relación de una altura con la otra. Ah, bien. ¿No es cierto? Eso es lo que nos va a dar cuántas veces una altura es superior a la otra o menor. Nosotros por eso ponemos I máxima a 60 grados sobre I máxima a 30 grados. Y nos dice, y nos da el resultado que nos pedía el enunciado del problema que verifiquemos. Demuestre, dice, que el disparo de una pistola puede alcanzar el triple de altura cuando tiene un ángulo de elevación de 60 grados que cuando tiene un ángulo de 30. Y lo acabamos de demostrar. Después dice B, que el alcance es el mismo. Entonces ponemos B, cuando hablamos de alcance, hablamos del desplazamiento horizontal, ¿no es cierto?, movimiento rectilíneo uniforme. El desplazamiento X va a ser igual a la BX por tiempo. Entonces, por lo tanto, despejamos el tiempo y nos queda que X igual a BX. ¿Estamos o no estamos? ¿Me siguen ahí por el movimiento de X horizontal? Sí, profe. Bueno, hacemos lo mismo, pero en el sentido de las Y, o sea, vertical, en movimiento rectilíneo uniformemente variado, y también es igual a un medio de G por T, ¿no es así? El micro. Por lo tanto, El micrófono. Por lo tanto, T despejada de ahí es igual a la raíz de 2i sobre G. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, igualamos los segundos términos, porque estamos hablando del mismo tiempo, de la altura máxima. ¿No es cierto? Entonces ponemos X sobre BX igual a raíz de 2i sobre G. Hemos igualado los dos segundos miembros y podemos despejar de ahí X, que es el desplazamiento, que va a ser igual a la BX, que la tenemos como dato, por raíz de 2i sobre G. Entonces, para 30 grados ponemos la BX, que ¿cuánto es? 0,8. Sí, profe. Nosotros tenemos que reemplazar valores en la ecuación esta que hemos deducido de X igual a BX por raíz de 2i sobre G. ¿No es cierto? Ahí hemos
hemos relacionado, ¿no es cierto?, los X e Y. Entonces tenemos que el alcance a 30 grados va a ser igual a la velocidad de X a 30 grados, y ahí la tenemos, 0,866, la tenemos ahí, por raíz de 2 por Y. ¿Cuál era el Y a 60 grados? A 30 grados, perdón, 0,0127. ¿Está bien? Sí, profe. Sobre 9,8 y nos da este valor. Si reemplazamos los valores de X a 60 grados, nos tiene que dar el mismo valor para demostrar lo que nos dice el problema. Empezamos a reemplazar este X a 60, ¿cuánto dice? 0,5. 0,5 por raíz de 2 por el X máximo a 60, 0,0383 sobre 9,8. Perdón, 2 por 0,0383 sobre 9,8. Calculen y tendría que darle este mismo Sí, da valor. lo mismo, profe. Bueno, Da entonces lo mismo. hemos demostrado lo que decía el problema. El punto 6 dice, se verifica esto para otro par de ángulos, y yo, para no dejarme entrampar, le pongo respuesta en el mismo cuadrante. No hay otro par de ángulos, porque nosotros podemos encontrar otro par de ángulos en el segundo cuadrante. Ya no serían 30 y 60, sino que serían 90 más 30, 120 y 180, ¿no es cierto? O sea, hay otro par de ángulos, sí, pero en otro cuadrante, en el mismo no. ¿Está claro? Sí. Bien. Vamos al problema 5. Dice, desde una terraza de una casa que está a 4,5 metros se arroja una pelota horizontal, la que fue a caer al piso a una distancia de 8,5 metros horizontal. O sea que de dato nos da el alcance de la pelota, ¿no es cierto? Y la altura. Dice A, ¿qué tiempo estuvo la pelota en el aire? Como el tiro es horizontal, nosotros podemos calcular ese tiempo con la caída libre, ¿no es cierto? Nos coincide el tiempo de la caída libre con el tiempo, con el desplazamiento parabólico que tiene la pelota. Calculo la velocidad de caída vertical para luego determinar el tiempo que tuvo la pelota en el aire. ¿Cómo determino la velocidad? La velocidad de caída libre, usando la velocidad en función del desplazamiento, BI al cuadrado igual a BI al cuadrado menos 2A delta de I, con la velocidad inicial igual a 0, despejo la BI con la, es decir, es la velocidad vertical con la que va a caer la pelota. Entonces ustedes pueden calcular 2 por 9,8 por 4,5 metros y a ver cuánto les da. $88,2. No, profe, a ver. No, lo hice mal. Ya está bueno. La velocidad, Falta la raíz de ese número. claro, debía darle 9,4.
9,39, sí, 9,4. Bien, estamos de acuerdo. Entonces recién ahora podemos calcular el punto A, que nos decía qué tiempo estuvo la pelota en el aire. En función de la ecuación de la B en función del tiempo, tenemos que la BI igual a BI por más A, aceleración por tiempo, para BI igual a 0 despejamos el tiempo. ¿Estamos? Sí, profe. Teníamos la velocidad de caída, entonces con esa velocidad que hemos calculado, calculamos el tiempo. ¿Y ese tiempo cuánto nos da? 9,4 sobre 9,8. 0,95. Sí, 0,96 segundos. ¿No es cierto? Entonces, el punto B, ¿cuál es la velocidad inicial de la pelota a partir del alcance de 8,5 y el T determino la velocidad B? ¿No es cierto? Entonces, ponemos X igual a X más BX por tiempo con XY igual a 0. Determinamos la velocidad en X. Es igual al desplazamiento que lo tenemos de datos de 8,5 metros sobre el tiempo que acabamos de calcular. ¿No es cierto? Entonces, 8,5 sobre 0,96 nos da que la velocidad inicial 8,85. metros, sí, así es, ese es el valor. Y después el punto C dice, el punto C pide cuál es la velocidad al tocar el piso. Hemos calculado las velocidades de la caída a partir de sus componentes Bx 8,85 y Bi 9,4. ¿Se acuerdan o no que hemos calculado de esas velocidades? ¿Se acuerdan o ya se han olvidado? Sí, profe. Bueno, usamos el teorema de Pitágoras y calculamos B igual a Bx al cuadrado más Bi al cuadrado y nos da la velocidad 12,91. Así es, 12,9 metros por segundo. Esa es la velocidad de caída. Bien, vamos al último problema. Digo, si no han quedado dudas. No, profe. Una bala de mortero ha permanecido 8 segundos en el aire antes de dar en el blanco distante 1,5 kilómetros. En el mismo nivel, determinar a la velocidad inicial B el ángulo de disparo. En la dirección X tenemos movimiento rectilíneo uniforme, o sea que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial, la componente X por el tiempo. Por lo tanto, la velocidad inicial es igual al desplazamiento que nos ha dado a nosotros el dato de 1,5, estamos hablando de 1500 metros, sobre el tiempo que también nos da de dato 8 segundos. ¿Cuánto es el cociente ese de 1500 sobre 8 segundos? ¿187,5? Metros por segundo. 187,5 metros por segundo, ¿no es cierto?
En dirección Y, el movimiento rectilíneo uniformemente variado es igual a la velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Con la velocidad final, o sea, en la parte más alta, igual a 0. Entonces la velocidad, la componente de la velocidad inicial en Y es igual a aceleración por tiempo. ¿Están de acuerdo? Ahora estamos trabajando con la componente en Y, con la vertical. Exactamente. Entonces, no, la inicial no. Es la que estamos tratando de calcular. La final es la 0. La BI es la que estamos tratando de calcular igual a aceleración por tiempo, ¿no es cierto? O sea que es 9,8 por 4 segundos. Sí, ya te lo amplio. Profe, ¿puede dar 39,2? Sí, ese es el valor que da. Profe, ¿por qué por 4? Ah, esperaba esa pregunta. ¿Quién me ha hecho esa pregunta? Yo, Emilia. ¿Emilia? Sí. Claro, porque acá te da el dato que la bala del mortero permanece en el aire 8 segundos. O sea, durante todo el recorrido 8 segundos. Pero como nosotros estamos hablando del punto medio, Ah, bien. tomamos la mitad. ¿No es cierto? Sí. Bien. Calculada la velocidad inicial, ¿no es cierto? Las dos componentes, perdón. Calculamos la BI igual a la BI al cuadrado, a raíz de BI al cuadrado más BI al cuadrado. Eso nos da 39,2 al cuadrado más 187,5 al cuadrado. ¿Y qué valor nos da eso? 191,5. Así es. Esa es la velocidad inicial que pide, ¿no es cierto? El punto A, la velocidad inicial, esa es la velocidad inicial. El ángulo de disparo lo calculamos, tangente de alfa igual a BI sobre BIX, ¿no es cierto? Igual, o sea, ponemos tangente de alfa igual a 39,2 sobre 187,5 y nos da un decimal chiquito. ¿Cuánto es el cociente este? 0,20. 0,21. Entonces, tangente de alfa igual a 0,21. Por lo tanto, alfa igual a tangente a la menos 1 de 0,21. ¿Y qué ángulo nos da ese? ¿Qué ángulo nos da? ¿Qué valor nos da alfa? 11. 12. Sí, 11,8, 12. Sí. Está bien, ese es el valor. Bien, hemos cumplido el objetivo de resolver 6 problemas. El otro viernes vamos a resolver otros 6 para que lleguemos al 8, que es la última fecha, cumpliendo con terminando el práctico 6 de dinámica, ¿no es cierto? Para que vamos a descansar en la vacación. Perfecto, profe. Muchas gracias, que anden bien. Muchas gracias a ustedes, que anden bien. Gracias, profe. Profe. Nos vemos, Buen profe. fin de semana. Fin de.